dos proposiciones categóricas y que en este momento, en esas proposiciones categóricas, pues tenemos que organizarlas en la tabla de la estructura como tal de la proposición. Entonces, esa tablita tiene el cuantificador, va a tener el cuantificador, el término sujeto, la cópula o cualidad y el término predicado. Entonces, aquí lo que se busca es que ustedes, tal como está escrita esa proposición categórica en la parte superior. Se está viendo la primera presentación nomás. No me diga otra. ¿Pero cuál están viendo? La del título. Unidad 2, cuantificadores. Solo eso se ve. No, yo sí estoy viendo lo que se está proyectando, profe. ¿Sí? Yo, Bueno. Sí, profe, igual. no, es que no, a los otros Viendo tienen el que ejemplo desconectarse y número volver a entrar. Los que siguen viendo la pantalla bloqueada tienen que desconectarse y volver a entrar. Sí. Disculparán, pero hoy ha pasado esto con Teams. Entonces, sí, hagamos eso, actualizar. Y luego, pues, igual quedará en la grabación. Bien, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a tomar esta proposición, todos los estudiantes presentan la tarea 1, y la van a separar en cada casilla de la tabla, en cada cajoncito que van ustedes a encontrar. Entonces, miren ahí, ya está el cuantificador, en la parte del cuantificador, dice todos, el término sujeto, los estudiantes, la cópula presentan y el término predicado. Aquí pueden incluir la tarea 1 o tarea 1, cualquiera de las dos opciones está bien, ¿sí? Esto es una de las partes del ejercicio número 3. Luego, cuando ya vamos a decir qué tipo de proposición categórica es P, qué tipo de proposición categórica, entonces tenemos que fijarnos en el cuantificador y la cópula. Revisar si ese cuantificador es universal o particular o existencial, y además revisar la cópula y definir si es afirmativa o negativa, ¿sí? Ahí, eso es lo que hay que hacer en este ejercicio. Entonces, ustedes primero realizan la tablita y hacen la distribución de la proposición categórica en la tabla. Segundo, se fijan en el cuantificador y verifican si es universal o particular. Tercero, se ubican en la cópula y revisan si está afirmativa o negativa. Siempre a la mano el cuadrito, que yo les tengo aquí, yo lo tengo en color verde, pero ustedes allá de otro color, para que después ustedes ya puedan definir qué tipo de proposición categórica es P. Entonces, observamos aquí que el cuantificador todos es universal y que la cópula, que es la palabra presentan, está afirmativa. Por lo tanto, decimos que la proposición de P, ¿sí? O la clasificación de P es una proposición de tipo A, como lo ven ustedes acá. ¿Y qué significa que sea de tipo A? Pues que es universal afirmativo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos, dice que todos, todo ese es P, o sea, que todo lo que estamos hablando del sujeto cumple con la característica, ¿no? ¿Hasta ahí preguntas en este punto? No, profe. ¿No? Por ahí hay algún micrófono. Una pregunta. ¿Sí? Sí, mira, es que en mi ejercicio dice ninguna escuela cuenta con. Entonces yo creo que si mi cópula es cuenta con. Tengo esa duda. No, ahí el verbo es cuenta. Solamente cuenta, o sea, el con no, no se le agregaría. Sí. El con no va. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y hay personas afuera de los entonces, por favor, silenciar el micrófono. Muchas gracias. Ok. Bueno, ahora seguimos con la proposición Q. Permítanme, voy a silenciarlos acá todos. Bueno, entonces la proposición Q que dice, algunos estudiantes no presentan la tarea 1, ¿sí? Entonces, si ustedes observan aquí, el cuantificador es algunos y vean que está en color rojo la palabra no, lo que significa que es un cuantificador
que está negativo. Pregunto yo, ¿será existencial o universal? Existencial. ¿Cierto? Ajá, existencial o particular. Entonces, ¿qué hacemos con él? Hacemos la misma tablita, igualita que hicimos con la P, ¿no es cierto? Tenemos a la mano el cuadrito que nos va a decir qué tipo de proposición categórica es, y lo que vamos a hacer es distribuir la proposición categórica en la tabla. Observen ustedes aquí muy bien que cuando es negada la cópula, tenemos que escribirle la negación también aquí, ¿no? Entonces dice, algunos estudiantes no presentan la tarea 1. Ese debe ir incluido ahí. ¿Listo? ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién? Alguien que levantó la mano, no sé quién será. Janet. ¿Tiene alguna pregunta, Janet? Bueno, entonces seguimos. De acuerdo a esta distribución que tenemos en esta tablita, entonces vamos a fijarnos qué tipo de proposición categórica es Q. Entonces, si el cuantificador es existencial, entonces de una vez en nuestro cuadrito verde ubiquémonos que debe ser particular, ¿cierto? Y que es, o puede ser I, o puede ser de tipo O, ¿no? Muy bien. Ahora revisemos la cópula, que es negativa. Entonces ya sabemos que como es particular existencial, es I o la O, pero que si es negativo es la O. Entonces por eso decimos que esa proposición Q es de tipo O. ¿Por qué es de tipo O? Ah, pues porque el cuantificador es existencial y su cópula es negativa. Esto es lo que hay que hacer ahí en el ejercicio número 3, en la segunda parte del desarrollo de este ejercicio. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, una pregunta. ¿Sí? O dos cosas. Yo vengo revisando eso desde el lunes. Hablamos de particulares y hablamos de existencial, ¿no? O sea, a mí el OVA me habla particular, acá estamos hablando de existencial, o sea, no hay uniformidad en los términos. Pero lo bueno. que pasa es que en los libros, en algunos lo encuentra particular y en otros lo encuentra existencial, pero hacen referencia al mismo término. Ahí le toca. Por eso los usamos. Sí, lo otro es que cuando se desarrolla la tarea, allí donde hablamos de proposición, al desarrollar el trabajo, colocamos solamente la letra A, E, I, O, U, o colocamos el término completo. O sea, en el recuadro. Porque es que yo tengo acá, en el trabajo que se mandó que se baje en el PDF, ahí me dice establecer la estructura de acuerdo a la siguiente tabla. La estructura en la tabla aparece proposición, cuantificador, término sujeto, cualidad, cópula, término predicado. Entonces, en esa proposición coloco solamente la inicial o le coloco escrito particular negativo. No, aquí, bueno, lo que le entiendo es, aquí antes de la palabra cuantificador dice proposición. ¿Es así? Ajá, entonces ahí lo que usted tiene que escribir es P, o sea, como aquí ya no puedo dibujar por la forma en la que estoy presentando, entonces ahí donde dice proposición usted pone la P porque usted puede hacer una sola tablita publicando las dos proposiciones ahí seguidas, o lo hace por separado, así como lo tenemos. Pero entonces aquí, antes del cuantificador, donde dice proposición, usted pone P o pone Q, porque ¿qué está diciendo? Que estamos haciéndole el análisis a esa proposición. Y debajo sí deben escribir qué clasificación, por eso debajo dice clasificación de Q, entonces decimos que es una proposición de tipo O. ¿Listo? Listo, ok, gracias. Bien. Bueno, seguimos. Luego dice que como ya tenemos que clasificamos a P y clasificamos a Q y decimos que P es de tipo A y Q es de tipo O, pasamos al cuadro de oposición. Ese cuadro ustedes no hay necesidad que lo dibujen porque ya está en el anexo, entonces le hacen un recorte y lo copian y lo pegan allá. Lo que tenemos que hacer aquí en el cuadro de oposición es ubicar dónde queda P y dónde queda Q. Recuerden ahora que la directora nos hacía el dibujo, ¿no? Entonces miren que
aquí en el cuadro de oposición vamos a señalar, ¿no? Entonces, como dice que P es de tipo A, miren que ahí ya lo ubiqué, puede ser ahí donde estaban en la gráfica o puede ser encima de la A, pero sí es importante que usted señale en ese cuadro de oposición dónde va la P, dónde queda la Q, y luego trazan la línea que une las dos proposiciones categóricas para llegar a concluir que ellas son contradictorias. Entonces, ya finalizando este ejercicio número 3, usted hace el diagrama, el cuadro de oposición y escribe lo siguiente. De acuerdo al esquema propuesto, P y Q son contradictorias. Ya no hay necesidad de explicar el por qué son contradictorias, ya lo tenemos allá explicado en lo que nos decía nuestra directora, ¿cierto? Si ustedes lo quieren reforzar, entonces lo pueden hacer diciendo ahí que son contradictorias, ¿cierto? Y acuérdese que les decía que en este caso las dos no pueden ser simultáneamente verdaderas ni falsas, sino que si son contradictorias, una es verdadera y la otra es falsa. ¿Preguntas del ejercicio número 3? ¿Queda todo claro o alguna duda? Alejita levantó la Hola, mano. profesora, buenas noches. Mi nombre Buenas es Julia noches. Alejandra Cuellar Murcia. Soy del CEAD de Florencia, Caquetá. Es que yo tengo una duda con respecto al cuadro. Ayer en el CIPA, en el B-Learning, qué pena, en el B-Learning de Pensamiento Lógico Matemático, pues nos hicieron hacer unas preguntas y aparecía el cuadro. Por ejemplo, yo no entendía muy bien cómo era la regla de ese cuadro. Y pues habían algunas que me quedaron mal. ¿Esa evaluación que hicimos ayer afecta algo en la nota? No, señora, no, porque el formulario que diligenciaron, los que se hicieron al B-Learning es de refuerzo y qué bueno que lo hizo porque vea que aquí aclaramos esas dudas, ¿no? Es para que lo tomen de refuerzo porque sí lo van a necesitar más adelante cuando pasemos a la evaluación final del curso, que pueden encontrar preguntas de ese tipo. Ah, bueno, señora, muchas gracias. Bueno, listo, bien. Entonces, ahora sí, vamos a avanzar un poquito más con respecto a una práctica ya con ustedes. Dice, este ejercicio, ninguna película es romántica y Q, algunas películas son románticas. Fíjense ustedes que tanto P como Q estamos hablando del mismo tema, ¿no es cierto? Con la diferencia de que cambia el cuantificador. Entonces, por el chat o micrófono, ¿quién me quiere colaborar y decirme qué tipo de proposición sería P? Universal negativa. Universal negativa, muy bien. ¿Y Q? Universal positiva. Universal. Decimos algunas particular positiva. Particular afirmativa, ¿cierto? Recuerden que si decimos qué tipo de proposición, entonces vamos a decir si es A, E, I, O. Entonces, para P, ¿qué tipo de proposición sería? De tipo E. Ojo, de tipo E, ¿no? Recuerden que hay que fijarnos en el cuantificador y la cópula, que en este caso es la palabra es, porque viene el verbo ser o estar, ¿no es cierto? Entonces revisemos si es E, o si será A. ¿Cuál me dicen ustedes? Es E, profe, porque es E. Muy bien, sí, señores, eso. ¿Sabe por qué le puse así a dudarlos? Porque hay muchos estudiantes que si no ve aquí la palabra no, dicen, esto es afirmativo. Pero resulta que en este caso, cuando el cuantificador es universal, la palabra ninguna ya niega todo, ¿listo? Bien. ¿Y Q cuál sería? La I. La I. Muy bien, sí, señores. Entonces, si pasamos esto, ya vamos a la tabla, recuerden, ¿no es cierto? Vamos a agilizar un poco acá. Vamos aquí, este sería Q, hacemos el mismo análisis y vamos a diligenciar el cuadro de oposición. Entonces, siempre teniendo a la mano el cuadrito verde, lo llamo yo acá, donde están la clasificación de las proposiciones categóricas, y vamos a ubicar a P
en la E y a Q en la I, ¿no es cierto? Y vamos a pasar. Recuerden siempre, señalarlas y trazarles la línea. ¿Listo? Ese es el ejercicio número 3. Y la conclusión, pues entonces ya ustedes van a decir, perdón, en la conclusión vamos a decir que son contradictorias, ¿no? En este caso, cuando estamos en esta posición, pues decimos que son contradictorias, donde si la una es verdadera, la otra es falsa. Bien, ahora vamos a pasar a el ejercicio número 4. Ayer hablamos sobre el razonamiento y decíamos que es una actividad que tiene que ver con la organización de la información que tengamos y que de acuerdo a esa información que se tenga se va a alcanzar una conclusión o vamos a llegar a deducir algo. Encontramos dos tipos de razonamiento. Uno que es el deductivo, que parte de lo general, de lo más grande, para llegar a lo particular, ¿sí? Ese razonamiento deductivo nosotros podemos definir si es verdadero o falso, tiene una validez. Entonces vamos a ver este ejemplo que tenemos aquí. Vamos a encontrar que el razonamiento está formado por dos premisas y una conclusión. Entonces miremos la premisa número 1. Dice, si hay una infección, el paciente debe presentar fiebre. Esa es la primera premisa. La premisa número 2, Felipe no tiene fiebre. Entonces revisemos acá. En la premisa número 1, la parte grande o lo macro, lo general, es la palabra una infección, porque una infección es a nivel general. ¿Cuál infección? No sabemos, pero a nivel general una infección. Si hay una infección, cualquiera que sea, el paciente debe presentar fiebre. Eso es lo grande. Por eso aquí es deductivo. Ahora, en la premisa número 2 llega a lo particular, es algo individual. Entonces dice, Felipe no tiene fiebre. Conclusión, Felipe no padece una infección. ¿Sí? Miren el análisis de este razonamiento que nos permite revisar que parte de algo grande, llegamos a algo pequeño en la premisa número 2 para concluir determinada situación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Pregunten. Bueno. Bien. Entonces aquí el razonamiento inductivo dice que es al contrario. Empieza de lo más pequeño para llegar a lo grande. Y la diferencia entre el deductivo es que en el inductivo existe la probabilidad de que suceda algo. Existe esa probabilidad. Puede que sí, puede que no, más o menos. Entonces ahí está. Ejemplo, dice, el lunes llovió toda la mañana, el martes también llovió toda la tarde, ¿cierto? ¿Y qué nos dice ahí? Según el pronóstico, se puede decir que, ¿qué me dicen ustedes ahí? ¿Qué dice al final? Según el pronóstico, ¿qué podemos decir? Que el miércoles lloverá todo el día. Ajá. Entonces, analicemos ahí que partieron de situaciones individuales, de decir del lunes y de decir que el martes. Y está la probabilidad de que pronto digamos que el miércoles o que el resto de la semana vaya a llover. Entonces, ahí está la diferencia entre ese razonamiento deductivo y el inductivo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno. Listo. Entonces seguimos. Aquí vamos a ampliar un poco más sobre ese razonamiento inductivo. Dice que ese razonamiento inductivo viene de lo particular a lo general, ¿cierto? Y que se parte de situaciones individuales para llegar a algo más grande. Ya lo que hemos visto. Observemos el ejemplo. Dice, Luis lanzó los dados 3 veces y en todos sacó pares. Ahí va, Luisa. Felipe lanzó los dados 3 veces y también sacó pares. Otra situación individual. Se ve la pantalla solamente con la
con la presentación vacía. Ay, no me diga otra vez. No, está bien. Ella tiene que salir y volver a entrar. Ah, gracias. Pero yo la estaba viendo toda y hasta cuando cambió la presentación, cuando cambió la hoja, fue que se dejó de ver la presentación completa. ¿Alguien más tiene la Pues, misma situación? yo la veo. Actualice. Yo la puedo ver. Sí, Se está viendo bien. Actualice la página, por favor. Gracias. Bueno, y luego, entonces, aquí vuelvo a retomar el ejemplo. Hay situaciones particulares, la de Luisa y la de Felipe, que ambos lanzaron el dado 3 veces y en todas sacaron pares. Entonces llegó Manuel y dice, Manuel al verlo supone que también sacará pares, porque pues, es una probabilidad que pueda ocurrir, ¿no? De cuestión de azar, ¿no? Entonces ahí lo que decimos es que siempre vamos a trabajar dos premisas para llegar a una conclusión. Lo que hay que saber es leer muy bien, porque ustedes en ese ejercicio número 4 les presentan es un argumento grande y tienen que sacar de ese argumento las premisas y la conclusión, para luego sí definir qué tipo de razonamiento es. Bueno, vamos a la siguiente. El razonamiento deductivo. Miremos el ejemplo. Dice, las plantas se alimentan del sol. Las rosas son plantas. Por lo tanto, ahí empieza la conclusión en este ejercicio, en la palabra por lo tanto. Dice, por lo tanto, las rosas se alimentan del sol. Ustedes en el ejercicio 4 tienen el ejercicio así como está acá, el argumento, en la parte superior, debajo de la palabra ejemplo. Y luego van ustedes a buscar la premisa número 1, la número 2 y la conclusión. Entonces, esa premisa número 1 siempre la van a encontrar al inicio, hasta donde encuentren un punto y seguido, un punto y coma o una coma. Y si ustedes se fijan aquí, cuando inicia y dice las plantas, está haciendo referencia a todas las plantas, independientemente si son grandes, medianas, pequeñas, rojas, azules, ornamentales o no ornamentales, medicinales, las que sean, en general. Dice, las plantas se alimentan del sol. Luego dice la parte particular o individual, dice, las rosas son plantas. Por lo tanto, las rosas se alimentan del sol. ¿Sí ven? Ahí está esa conclusión al definir que si las plantas se alimentan del sol y la rosa es una planta, pues obviamente la rosa también se va a alimentar del sol. Y a este argumento yo le puedo dar el valor de verdad y decir si esto es verdadero o es falso. Aquí no existe la probabilidad de que brotar una planta no alimente el sol, porque eso sí sería falso. Bueno, vamos a un ejercicio. Este es igualito al de su ejercicio número 4. Aquí necesito que ustedes me colaboren para poder hacer la tarea. Dice, está el argumento. Dice, el día de hoy, Marta comió dulces y le duele el estómago. Teresa también comió dulces y le duele el estómago. Pedro piensa que si come dulces, le dolerá el estómago. Que si comes dulces, te dolerá el estómago. ¿Qué tipo de razonamiento creen ustedes que sea? ¿Inductivo o deductivo? Deductivo. Deductivo. Bueno, vamos a ver si es deductivo. Analicémoslo nuevamente. El día de hoy, Marta comió dulces y le duele el estómago. Teresa también comió dulces y le duele el estómago. Pedro piensa que si comes dulces, te dolerá el estómago. Inductivo. Recordemos que para saber si es deductivo, tiene que ser verdadero o falso, lo cual quiere decir que todo el que coma dulces le va a doler el estómago. ¿Sí? Es inductivo. Entonces, Inductivo. Entonces, miremos, vamos a sacar las premisas, ¿no? Y la conclusión. Eso es lo que hay que hacer en su ejercicio. Se saca, lee el argumento y saca la premisa. Premisa número 1 dice, Marta comió dulces y le duele el estómago. ¿Hasta dónde va el punto? Nuestra primera premisa. La segunda, Teresa también comió dulces y le duele el estómago. Ahí va, nuestra segunda premisa. La conclusión, mire que aquí no está ni un por lo tanto, ni un entonces, ni un finalmente, ni nada, sino hay una coma. Puede estar un punto y coma o un punto y seguido. Dice, Pedro piensa, esa es la conclusión.
Pedro piensa que si comes dulces te dolerá el estómago. Con esta palabra de piensa ya es una probabilidad de que pueda pasar. Por lo tanto, el tipo de razonamiento en este caso sería, ¿quién me lo dice? ¿Quién me lo lee? Inductivo. Inductivo. Bien. Ojo, entonces miren que ahí salimos de cosas o situaciones particulares. Una, la que le pasó a Marta, y dos, la que le pasó a Teresa. Son particulares. ¿Listo? Bueno, vamos con otro ejercicio. Bueno, aquí la argumentación dice que el argumento, eso también lo tienen que escribir ustedes, el argumento es de tipo inductivo, ya que parte de una tendencia sobre comer dulces y que si come dulces, pues le dolerá el estómago. Vamos a otro ejemplo. Bueno, aquí ya les di la copia. Dice, en mi habitación hace calor. En la habitación de mi hermano hace calor. Y ahí al final dice, hace calor en toda la casa. Entonces, ahí están las dos premisas y la conclusión. ¿Sí? La palabra toda, aquí en la conclusión donde dice, hace calor en toda la casa, ¿cierto? Ya hace que se vuelva general, ¿sí? Lo macro. Por lo tanto, este tipo de razonamiento es inductivo. ¿Por qué? Porque primero empezó a hablar de la habitación de la persona. Dice, de uno, en mi habitación hace calor. Luego dice, en la de mi hermano también hace calor. Por lo tanto, en toda la casa hace calor. Este es un tipo de razonamiento inductivo. Vamos a otro ejercicio, con otro ejemplo. Vamos a ver aquí. Se presenta la siguiente situación. En el restaurante al que siempre voy a almorzar, ofrecen en su menú todos los viernes la bandeja paisa. Entonces decidí que el siguiente viernes no almorzaría ahí porque personalmente no me gustan los frijoles. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Será inductivo? ¿Será deductivo? Deductivo. Deductivo. ¿Deductivo por qué? Deductivo. Deduce que el viernes Mire, siempre un hay macro. frijoles. Esto es lo chévere del sexo. Al comienzo es positiva y después lo niega, ¿no? Bueno, aquí dicen que porque ya sabe lo que hay. En el restaurante que siempre voy a almorzar, ofrecen en su menú todos, miren que aquí ya está lo grande, lo macro, todos los viernes la bandeja paisa. ¿No? Vamos a ver, es un tipo de razonamiento deductivo, ¿no es cierto? Va de lo general a lo particular. Exacto. Lo general, ¿qué es? Pues que todos los viernes ofrecen bandeja paisa, ¿cierto? Y lo particular, ¿cierto? Está diciendo que a él no le gusta la bandeja paisa, pues no le gustan los frijoles prácticamente, ¿no es cierto? Y por eso el siguiente viernes ya no va. Muy bien, vamos con otro. Miren este. Antonio, el esposo de María, trabaja como obrero de la construcción. María se enteró que Pedro, amigo y compañero de Antonio, se cayó caminando por una cornisa y se lastimó una pierna. Días más tarde, escuchó que Julián también trabajaba con Antonio como obrero en la construcción y se lesionó un hombro al caer de un techo. Al llegar Antonio a su casa, María le dice que mejor busque otro trabajo porque está preocupada por su seguridad, ya que piensa que Antonio puede sufrir un accidente. ¿Deductivo o inductivo? Deductivo. Inductivo. Inductivo. ¿Por qué me dicen que es deductivo? ¿Por qué podría ser deductivo? ¿Por qué? Porque da una probabilidad. Recuerden que el deductivo es verdadero Inductivo o es falso. Y en inductivo es probable que pueda ocurrir. María, la esposa de Antonio, está pensando que probablemente él puede tener sufrir un accidente. Entonces, si es probablemente, es deductivo o inductivo. Muy bien, es inductivo. Muy bien para los que hablaron del inductivo, ¿sí? Aparte de eso, revisen ustedes que aquí está hablando de situaciones particulares. Está diciendo que Pedro se cayó de una cornisa.
Y que fuera de eso, Julián también, ¿cierto? Se cayó. Estas son las dos situaciones particulares. Entonces ella dice, probablemente puede llegar a sufrir y dice, no, mejor cambie de trabajo, ¿no? Entonces dice, el tipo de razonamiento es inductivo, puesto que María analiza que cada uno de los compañeros de trabajo de Antonio están sufriendo un accidente. Y eso lo llevaría a pensar que es muy posible que a él le ocurra lo mismo por el riesgo laboral, ¿no? Entonces se parten de premisas particulares para llegar a una general. Bien. Una pregunta. ¿No entienden, estudiantes? ¿Alguna duda? Ya con esto terminaríamos hoy. Profe, ¿me puede decir que el inductivo es cuando hay una qué? En el inductivo es una probabilidad de que algo suceda. Y que aparte de eso, en el inductivo empezamos con situaciones individuales, ¿sí? Algo particular. Por ejemplo, hoy muchos de nosotros tuvimos muchas cosas que hacer, situaciones particulares para poder llegar aquí a las 7 de la noche, que era lo general, lo grande, ¿sí? Entonces, es probable que muchos de los que se alistaron para asistir hoy a nuestro encuentro no alcanzaron a llegar, ¿sí? Eso es inductivo porque muchos nos preparamos de manera particular para estar en el encuentro, pero algunos no pudieron estar, a otros se les fue la energía, a otros se les fue el internet. Hola. Y a nosotros, pues, se nos fue el Teams, nos estuvo fallando, ¿sí? Eso es inductivo, cuando partimos de situaciones particulares. ¿Listo? El deductivo, entonces, recuerden ustedes, el deductivo, aquí las situaciones se consideran válidas, o sea, ocurren o no ocurren, es sí o no, verdadero o falso. Y vamos a partir de algo grande, de lo macro. Siempre cuando ustedes vayan a leer en el ejercicio número 4, el enunciado o el argumento, revisen cómo inicia. Por lo general, el deductivo por lo general inicia aquí, puede utilizar, a veces usan un cuantificador universal, pues apenas lo vean, ya. Todas las, por ejemplo, todos los animales se alimentan de qué, digamos, bueno, nacen, crecen, se reproducen y mueren, listo. Ahí ese todos hace que sea deductivo porque empieza de algo general. ¿Listo? Este sería entonces nuestro encuentro para que ustedes empiecen a hacer sus aportes. Recomendarles, estimados estudiantes, hacer el aporte. Nosotros estamos calificando la tarea 1, revisando aportes en la tarea 2 y procuramos equilibrar un poco el tiempo para poder llegar a todos. Entonces, si ustedes hacen el aporte en el foro, entonces ahí ya los podemos revisar. ¿Sí? ¿Quién está escribiendo? Digo, hablando. Yo, profe, ¿será que puede ser tan amable de subir las diapositivas en PDF, por favor? Voy a enviárselas, creo que al correo, porque no sé por qué aquí no me permiten subirlas en o por chat. El grupo de WhatsApp que tenemos, Sí. ¿no? Sí, señora, por ahí sí se las voy a, ya lo tengo listo. Se los voy a compartir por el correo, tanto a los estudiantes de la directora Carolina como a los míos, por el correo personal, el institucional y mensajería interna y por el WhatsApp. ¿Listo? Porque es que no me permite, así como ustedes se dieron cuenta ahora que no me permite presentar, entonces no me está dejando anexar el documento en este momento. Les agradezco inmensamente a todos su participación, que el Señor me los bendiga. Como les digo, mañana voy a reunir los dos guiados y armar uno solo para poderles entregar la mejor herramienta de estudio para ustedes. Profe, ¿cuál es el grupo de WhatsApp? Si usted está conmigo, yo lo tengo, no sé. Los que están conmigo, yo les envié el link para que se agreguen automáticamente. No sé con la directora Carolina cómo estarán. Y los, bueno.